Hermanos, cada uno de ustedes en sus hogares reciba esta bienvenida, este abrazo que no nos podemos dar, este beso de parte de cada uno de nosotros. Estamos contentos de que por medio de estas oportunidades podamos vernos, encontrarnos, así no sea presencialmente. Y quiero decirle a cada una de las personas que han llegado nuevas a nuestra congregación, un saludo de amistad para cada uno de ustedes, para cada una de las personas que nos ven, que son amigos en otras partes. Bienvenidos también con nosotros a la Iglesia Bautista Berean Baptist Church, que abre sus puertas para cada uno de ustedes y su corazón para que puedan compartir con nosotros en esta mañana. Quiero compartir con ustedes la lectura de un salmo, y es el Salmo número 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué bendición, hermanos, es poder tener la oportunidad de leer la palabra de Dios. Una de las disciplinas espirituales más importantes, donde nosotros podemos saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Dios por su pueblo? ¿Qué ha hecho y qué sigue haciendo el Señor por cada uno de nosotros? Alimentémonos de la palabra de Dios, leámosla, es muy importante. Otra disciplina espiritual muy importante que podemos en estos tiempos hacer mucho más y en la cual podemos crecer mucho más es en la oración. La oración, que es esa dependencia y esa comunicación con nuestro Dios, y que nos lleva a tener una relación más íntima con Él. Vamos a orar en este momento, y cada uno de ustedes allí donde está, si quiere arrodillarse, si quiere colocarse de pie, si no puede hacerlo y estar sentado, puede hacerlo, pero vamos todos unidos a clamar a nuestro Dios. Padre, en esta hora, tu iglesia representada en todo el mundo y cada uno de mis hermanos allí donde está, siendo iglesia en su casa, te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, que tengas misericordia de esta tierra, que sanes nuestra tierra. Padre Santo, estamos atravesando un tiempo difícil, oh Dios, pero tenemos tu esperanza, tenemos tu confianza y tenemos tu fe. Padre Santo, yo te ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo, que seas tú bendiciendo, Señor, a los científicos que están buscando, oh Dios, una vacuna, la cura, oh Dios, para esta pandemia. Ilumina sus mentes en todo el mundo, donde quiera que estén trabajando, para que esto sea posible. Bendice nuestros países en los 5 continentes, oh Dios. Bendice cada uno de los médicos, las enfermeras, las personas que están trabajando en el área de la salud, en el área, oh Dios, de la comida, de la vigilancia, de las fuerzas militares. Bendícelos, Señor, y permite que cada uno de nosotros tomemos conciencia de que debemos cuidarnos para poder cuidar a otros, de que debemos resguardarnos en nuestros hogares. Pedimos también que no falte provisión y alimento, Señor, para aquellos que lo necesitan, Padre amado. Oh Dios Todopoderoso, permítenos ser tus manos, tu voz y tus pies en este mundo, que podamos ayudar a aquellos que lo necesitan, Señor, también, a pesar de que estemos en nuestros hogares, que podamos, Señor, dar una llamada de aliento, mandar un mensaje o un correo de esperanza para aquellos que lo necesitan. Padre, glorifícate, oh Dios, en nuestras vidas. Señor, ayúdanos cada día a hacer tu voluntad. Te alabamos y te glorificamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Bueno, hermanos, ahora llegó el tiempo para los niños. Niños, vamos a organizarnos, vamos a acomodarnos porque vamos ahora a recibir un saludo de nuestra hermana Carmen Uceta, que es la directora del Ministerio Infantil, que les va a saludar y va a compartir con ustedes un versículo. Entonces, estamos listos para recibir esta enseñanza. Buenos días a cada uno de ustedes. Me dirijo a mis niños, a mis niñas. Estoy aquí recordándolos, extrañándolos, pero yo sé que están bien cuidados en casita. También me contaron que se han portado muy bien, que están leyendo, que están orando, que están escuchando devocionales y que están jugando juntos. Eso me alegra por ustedes. En esta mañana yo les quiero resumir una historia de la Biblia que se encuentra en Marcos 2 y se llama Un hombre paralítico y sus 4 amigos. ¿Qué es un hombre paralítico? Un paralítico es una persona que no puede mover sus piernas, que no puede correr, que no puede saltar, que no puede hacer muchas cosas por sí solos. Pero este hombre enfermo de la historia tiene algo muy especial. Tiene 4 buenos amigos. Esos 4 buenos amigos escucharon que Jesús cerca de allí estaba en una casa, estaba enseñando la palabra de Dios. Y esos 4 amigos sabían que Jesús hacía cosas maravillosas. Entonces, cuando Jesús estaba en esa casa, empezaron a juntarse muchas personas porque querían escuchar de Jesús, querían verlo, querían escuchar lo que él estaba enseñando. Entonces empezaron a llegar más y más y más personas que no cabían ni por la ventana y no cabían ni por la puerta. Entonces estos 4 amigos decidieron cargar a su amigo el enfermo y llevarlo a ese lugar. Cuando llegaron allí, se dieron cuenta que no se podían acercar demasiado porque había una multitud de personas. Entonces, ellos voltearon a un lado, voltearon al otro y se dieron cuenta que al lado de la casa estaba cerca una escalera. Y en esa escalera subieron los 4 amigos y subieron al hombre enfermo, al techo. ¿Qué iban a hacer en el techo? Bueno, cuando ya estaban en el techo, empezaron a hacer un agujero que empezaron así de pequeño, poquito más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que se dieron cuenta que por ese agujero podían bajar a su amigo en su camilla y con unas mantas en la casa donde estaba Jesús. Entonces cuando Jesús vio esto, pudo ver su fe. Entonces Jesús le dijo al hombre paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero en esa casa también había personas que no querían o que no creían en Jesús y empezaron a hacer preguntas como: ¿quién es este hombre que puede perdonar pecados? ¿Quién se cree él? Entonces Jesús, para que se dieran cuenta que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene poder en la tierra para perdonar pecados, pero también para sanar a los enfermos. Y delante de esas personas que estaban preguntando eso y delante de la multitud, le dijo Jesús al hombre paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Esto quiere decir que el hombre levantó su camilla donde estaba y empezó a caminar. Ese Jesús que sanó a ese enfermo es el mismo Jesús que tú lo conoces. Ese es el Jesús que vive en tu corazón. Ese es el Jesús que nosotros oramos. Ese es el Jesús que nosotros cantamos. Ese es el Jesús a quien le pedimos ayuda. Es el mismo Jesús que nosotros le agradecemos por lo que Él nos da. Entonces, como lo hacemos en la clasecita de los domingos, todos los niños y niñas, por favor, si desean juntar sus manos, cerrar sus ojos, inclinar su rostro para poder orar. ¿Están listos para hacerlos? ¿Les gustaría acompañarme? Entonces, después de mí, van a repetir la oración. ¿Ya estamos listos? Bueno, empezamos. Lo voy a hacer despacio para que lo hagan conmigo, ¿sí? Señor Jesús, tú eres mi Salvador. En ti confiamos. Gracias
por las cosas que nos has dado. Gracias porque tú nos proteges. Gracias porque podemos tener amigos en la escuela y en la iglesia. Esperemos pronto vernos todos. Amén. Me dio mucho gusto compartir este tiempo con ustedes. Espero que les haya gustado la historia y muy pronto esperen una nueva historia. Bendiciones. Bye bye. Hermanos, queremos ahora dar unos anuncios. Después del martes queremos avisarles que en nuestra página de bereanhouston.com vamos a tener materiales para trabajar en casa y también hemos creado un espacio para contar historias para los niños, para contar cuentos. Entonces estará disponible para que ustedes puedan disfrutar y participar y trabajar con estos materiales, hermanos. También quiero decirles que estamos desarrollando una labor con las personas de nuestra congregación que necesitan de alimentos, que necesitan de algunas cosas. Hemos estado proveyéndolos, hemos estado dando lugares donde pueden ir, donde pueden recoger despensas. Si usted necesita algo, por favor, hágamelo saber a través de mi número o enviándome un mensaje y estaremos pendientes. Buenos días, hermanos y hermanas. Gracias, pastor, por la oportunidad que me está brindando para ampliar un poco la información sobre lo que está pasando en la actualidad aquí a nivel mundial sobre la pandemia con el coronavirus, el COVID-19. Y creo que es importante repasar varias cosas que están en el tapete en este momento. El condado de Harris y varios condados aledaños a nuestra ciudad de Houston han decretado la cuarentena obligatoria para las personas que habitamos en esta ciudad. El mensaje es que nos quedemos en nuestras casas. ¿Por qué es importante este mensaje? La importancia viene dada que este es un virus que se contagia muy rápidamente. Por cada persona contagiada se estima o ya se tiene calculado que se contagian 3 y estas 3 contagiarían otras 3 y así de forma exponencial crecería la epidemia. La única forma que separe la cadena de contagio es que este virus, al no conseguir un huésped donde habitar, fallece. Entonces, si nosotros todos nos resguardamos en nuestras casas con todas las medidas de seguridad, la epidemia va a comenzar a declinar. Por eso es que tenemos que estar claros que esta es la solución a esta epidemia: quedarnos en nuestras casas, quedarnos con seguridad, manejar todas las medidas de seguridad que nos están señalando, el lavarnos las manos frecuentemente, no tocarnos la cara, porque por las mucosas es que ocurre el contagio. Otra cosa es evitar asistir, o sea, la medida permite ir a los mercados, pero la medida es bien clara. La familia debe nombrar a una persona que vaya a hacer el mercado. Es decir, no usemos esto que vamos todos corriendo a hacer el mercado. No, una sola persona del grupo familiar es la que debería asistir a los mercados. Y esta persona tomar todas las medidas de higiene para evitar contagio, que son limpiar el carrito con toallas que te dan en la entrada de los supermercados, tratar de mantener la distancia de 3 pies entre cada persona, que es la distancia mínima para evitar los contagios con personas que tú te consigas. Eso es una medida de seguridad. Los 3 pies es una medida de seguridad. Ya todos los supermercados están haciendo, y lo he visto hoy, que están colocando marcas en los pisos para que las personas se coloquen y mantengan ese espacio de bioseguridad. Por otro lado, mucha gente me ha preguntado el uso de la mascarilla o el uso de los guantes. Si esta persona que va a salir y va a un supermercado tiene acceso a este material, no es mal usarlo, es una medida de protección adicional. Lo único es que estos son materiales desechables, es decir, que si tú lo usas, deberías desecharlo. Porque si tú usas un guante
y lo traes a tu casa y no lo desechas, puede venir con contagio. Entonces, la medida básica y la medida que dice la OMS es lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente y evitarse tocarse las mucosas, porque ahí es el modo de contagio. Por otro lado, creo que es un momento que tenemos que tomarlo para estar en familia, un momento de oración, un momento para pedirle a Dios que nos proteja por todo esto que nos está pasando, un poco pensar y analizar qué es lo que debemos hacer como sociedad luego que pasemos esta epidemia. Cualquier otra pregunta, estoy completamente a sus órdenes y bueno, oremos y que Dios nos proteja de todo lo que nos está pasando. Gracias. Buenos días, hermanos y hermanas. Es una bendición para mí nuevamente dirigirme a ustedes con el mensaje de la palabra de nuestro buen Dios. Estamos viviendo tiempos bastante difíciles en el mundo. No solamente es un sector de la población del mundo, sino todos los pueblos del mundo. Estamos atravesando una situación, una amenaza bastante difícil. Lo más interesante es que parte de la solución tiene que ver con el comportamiento de nosotros. Ya las autoridades científicas, médicas, profesionales están diciendo y están de acuerdo en que es tiempo de aislarnos, es tiempo de protegernos, es tiempo de cuidar nuestra familia. Y estamos trabajando en qué podemos hacer en ese tiempo de aislamiento. Durante esta semana tuve la oportunidad de hacer mi tiempo devocional y pude leer un devocional de un hombre que estaba precisamente basado en el pasaje que vamos a considerar en esta mañana. Y tiene que ver con cómo podemos desarrollar la fe, cómo podemos trabajar en este tiempo. Entonces, podríamos decir que a manera de introducción podríamos trabajar unas dos preguntas. ¿Cuál es el desafío? No miremos tanto cuál es la amenaza, sino cuál es el desafío que tenemos frente a esta situación. ¿Cuál es la oportunidad que tenemos frente a esta situación? Porque es algo real. Todos estamos atravesando situaciones inéditas, cosas que nunca habíamos pasado antes. Realmente todos estamos como los discípulos en la misma barca, en la oscuridad y con el temor de esta pandemia. Lo más triste y que debíamos de esperarlo es que ya hay voces diciendo de que esto es un castigo de Dios. Pero realmente eso dice la Biblia. Bueno, la Biblia sí habla de que Dios hace juicios, obviamente, y que los postreros días pues van a venir tiempos difíciles, epidemias y muertes. Sí, todo eso es cierto. Pero en este caso, ¿este es un juicio de Dios? ¿Qué dice la Escritura? Quiero pensar más en este pasaje, porque este pasaje me da algunas luces de lo que realmente podemos experimentar en este tiempo. El texto del capítulo 14, versículo 22 al 33 dice de la siguiente manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Interesante. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Interesante que Jesús podía interactuar en los dos campos, ¿no? Con mucha gente, pero también en soledad. Pero esa soledad la usaba para trabajar él mismo en su relación con el Padre. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos
viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Interesante. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaban sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron a él y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Qué encontramos entonces en este pasaje? Encontramos que los discípulos estaban en medio de la noche con una fuerte tormenta, asustados, cansados, vulnerables y sobre todo muy pero muy desorientados. Dígame, ¿por qué estaban en una situación tan caótica? ¿Dios los estaba castigando? ¿Los estaba probando? Veamos. Versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Qué significa esto? Significa que los discípulos estaban haciendo la voluntad de Jesús. Estaban haciendo exactamente lo que Jesús, el Maestro, les había dicho. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué estaban en una situación de alto riesgo? Sabemos que Jesús no mandó la tempestad para asustarlos. Pero lo que sí sucedió es que Jesús se aprovechó de la tempestad para ayudarles a crecer en la fe. Eso sí podemos notarlo aquí. Cuando niño, yo aprendí, una vez que conocí a mi Señor y Salvador y empecé el discipulado, yo aprendí que cuando nosotros somos fieles, las cosas tienen que ir bien. Y aunque eso es cierto, también tenemos la otra cara de la moneda. Porque puedo ver en la Biblia y en mi experiencia, ya cuando el Señor me llamó a ser ministro del Evangelio, yo he podido encontrar en muchas oportunidades que a pesar de ser fieles y permanecer fieles, las cosas no siempre terminan bien. El caso de Esteban, por ejemplo, y muchos más, tuvieron situaciones difíciles. Su fidelidad los llevó precisamente a estar en una tormenta o en una tempestad muy difícil. Ahora, ¿qué es lo que sigue de allí? Bueno, es de poder descifrar cuál es el desafío en medio de esa situación y cuál es la oportunidad. Los grandes hombres y mujeres de Dios en la palabra los encontramos que en medio de las tormentas y las dificultades ellos pudieron desarrollar una fe mucho más fuerte. Esta pandemia no es un accidente, ¿usted lo cree? ¿Usted cree que simplemente sucedió porque sí? No. Dios sabía que esta pandemia iba a ocurrir. Él no la mandó, de eso sí puedo estar seguro, pero Él sí sabía que esto iba a ocurrir para estos tiempos, indudablemente. Ahora, Él tendrá razón para permitirlo. Él es Señor y es soberano. Y probablemente ni usted, ni yo, ni la ciencia pueda saber la razón. Pero lo que sí sabemos es que cuando esto haya terminado, va a terminar. Y cualquiera que sea el resultado, todo está bajo el control del Dios que nos ama y en el cual usted y yo podemos confiar plenamente en Él. Miremos algo más de este pasaje. Avanzada la noche, mire usted, eran las 3 de la mañana, es una de las horas de la noche más difícil para estar despierto, y sobre todo afuera, fuera de casa. Yo no quiero imaginarme el estado anímico de estos hombres en esa barca en medio de la oscuridad, sin saber para dónde iban realmente y cómo estaban las cosas. Y es normal
a todas esas cosas se le suma algo más, una figura que viene caminando hacia ellos. Y realmente es el colmo de la situación. Ellos gritan de temor. Ahora, no solamente las olas, no solamente los vientos fuertes, no solamente está en la madrugada, sino que ahora un fantasma también. Ellos gritaron de pánico. Es muy humano, pero ¿saben una cosa? La fe nos ayuda a ver algo más allá de todas estas circunstancias adversas que se presentan. Pedro usó esa fe. Mire bien, que mientras todos gritaron, Pedro como que enfocó más su atención, enfocó más su mirada y pudo casi ver al maestro que venía hacia él, casi ver la solución. Y por eso es que él dice, Señor, si tú eres, permite que yo vaya a ti sobre las aguas. Claro, Pedro había escuchado, no solamente había visto, sino que también en medio del ensordecedor ruido, había escuchado la voz tranquila y pausada del maestro que le había dicho, tened ánimo, yo soy, no temáis. Aquí está la solución. Entonces Pedro usa la fe, lo que tiene de fe. Lo que tiene de fe, él lo usa. Y entonces de una manera temeraria le dice, Señor, si eres tú, permite que yo vaya a ti. Y claro, el maestro le dice, ven, desciende. Entonces Pedro sale de la barca. Es algo que yo no puedo entender. Pero esa es la fe. La fe nos hace dar los pasos que la razón nos impide. La fe nos hace ir más allá de lo que nuestros ojos y nuestros sentidos pueden asegurarnos. Y por eso Pedro se camina hacia el maestro, pero estaba mirando al maestro, estaba con todos sus sentidos enfocados en el maestro, y por eso él camina hacia allá. Y yo estoy seguro, mis amados hermanos, que en este tiempo de dificultad, en este tiempo de tanta amenaza, deben de levantarse hombres y mujeres que con una fe pequeña como la de Pedro pueden lanzarse e ir mirando a ese maestro que ha prometido que tengamos ánimo, que Él es el de siempre y que no debemos de tener temor. Eso es lo que podemos encontrar en este pasaje. Pedro da el paso y camina sobre el problema. ¿Qué tal? Y camina sobre el problema. ¿Qué diferente es caminar sobre las circunstancias o caminar sobre la fe? Caminar sobre la fe es caminar sobre el problema. Y ahí va Pedro, caminando hacia Jesús, sobre las aguas. Pero, ¿qué pasa? Igual que nosotros. Podemos tener nuestra mirada enfocada en Jesús, pero en cualquier momento los problemas siguen, las amenazas siguen, el temor sigue, los gritos siguen, la incertidumbre sigue, y entonces esa pequeña fe como que se desvanece. Y los pasos que habíamos dado, como que antes nos colocan en más riesgo. Qué terrible es, después de caminar en fe, dejar de creer, dejar de tener esa fe para quedarnos a merced de las circunstancias. Los otros discípulos, ni para qué hablar de ellos, se quedaron paralizados. Se quedaron paralizados ahí por el miedo. Se olvidaron de aquel milagro de unas horas antes que había hecho Jesús, que con solamente el lunch de un muchachito había alimentado a 5,000 personas. Se habían olvidado ya de eso. Y no pudieron enfocar en las palabras de Jesús que le decía, tened ánimo, soy yo, no temáis. Así somos nosotros, definitivamente. Nos enfocamos más en las circunstancias y en los problemas que enfocarnos en Jesús. Enfocarnos en aquel que ha prometido a nosotros lo mejor. Aquel que ha prometido escucharnos. Aquel que ha prometido acompañarnos. Aquel que ha prometido estar siempre en todos los momentos
de nuestra vida. Hermanos, tenemos aquí varias opciones. Estamos en la misma barca, estamos en la misma situación. Aquí nadie se escapa. Aquí nadie se escapa. Pero también recuerde esto. La ciencia, por muy avanzada, está colapsando y necesita tiempo para dar respuesta. Pero quien tiene la respuesta y el control de todo es Jesús. Eso no lo podemos negar. Y eso es lo que nosotros tenemos que comunicar. Miremos a Jesús, no miremos la amenaza. La amenaza es real y va a estar el tiempo que sea, pero miremos a Jesús. Miremoslo a Él. Él dice, no temáis, soy yo. Tened ánimo. Es tiempo de estar animados. Es tiempo de cantar. Es tiempo de glorificar al Señor. Es tiempo de que miremos a Jesús como realmente es. No nos olvidemos de quién es nuestro Salvador. Él sigue siendo el mismo Señor. ¿Dios te ha decepcionado alguna vez? Revisa tu caminar con el Señor. Personalmente yo lo estoy haciendo, revisando desde el momento en que yo le conocí. Y déjeme decirle algo, que yo sé que es su propia conclusión también, que desde que nosotros conocemos al Señor, a nuestro Señor Jesús, nunca nos ha decepcionado. Siempre ha estado ahí y ha respondido a nuestras necesidades más allá de lo que tú y yo esperábamos. ¿Por qué no hacer lo mismo ahora? No se trata aquí de mirar el tamaño de nuestra fe, simplemente usar la fe que tenemos. Recordando que esa fe puede desvanecerse porque los problemas van a ser cada vez de pronto peores. Pero mantengámonos escuchando y viendo a ese Señor. Recordando que es el mismo Dios que estuvo con Moisés. Recordando que es el mismo Dios que estuvo con Gedeón. Es el mismo Dios que estuvo con David. Es el mismo Dios que estuvo con Daniel. Es el mismo Dios que estuvo con Pedro, que estuvo con Pablo. Es el mismo Dios que está en el día de hoy, al control de toda esta situación. Es tiempo entonces de levantarnos, de tener ánimo, de darnos ánimo, de escuchar la voz del Señor, de aceptar su llamado que nos dice, ven, refúgiate en mis brazos, refúgiate en mis brazos. Es tiempo que aceptemos que Él es todopoderoso y que nosotros solamente somos sus siervos. Seamos instrumentos entonces para dar esperanza, para llenar de ánimo y confianza a los demás. Seamos instrumentos que Dios quiere usar en estos tiempos donde la fe de muchos está flaqueando. Que esta fe pueda crecer mucho más. Aprovechemos este tiempo para que esto se convierta en un desafío para crecer en el conocimiento y en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. No lo veamos como una amenaza, veámoslo más bien como una oportunidad. Así que no dudemos, avancemos. Que Dios les bendiga. Hermanos, ha llegado el final de nuestra transmisión, de nuestro servicio dominical. Queremos darles gracias a cada uno de ustedes por haber estado atentos, por participar, abriendo su corazón, disponiendo su corazón para recibir el mensaje de la palabra del Señor, las oraciones, el compartir la clase con los niños. Gracias, hermanos. Esperamos que esta semana sea una semana de mucha bendición para cada uno de ustedes. Recuerden, hermanos, que somos la iglesia de Dios en el mundo. Bendición.